Ok, vale. Buenas tardes entonces para todos y todas. Mi nombre es Cristina Vanegas. Yo soy la coordinadora para la Biblioteca de la Rectoría de Antioquia Chocó. Soy bibliotecóloga, me especialicé en gestión de la investigación y yo acompaño muchos de estos procesos de formación en un minuto con estudiantes, con profesores y la idea es que podamos abarcar el tema del estilo APA, ¿cierto? Hablo del estilo y no de la norma, y eso tiene una razón. La idea es que nos podamos también acomodar un poco en el tiempo, porque si no estoy mal, creo que me agendaron solo una hora. Hay muchas cosas frente al estilo, yo lo sé. La idea es que al menos podamos hablar de cosas puntuales y que pues lo que más tiempo nos va a llevar va a ser el tema de la citación. Vamos a hablar un par de cosas sobre las referencias y también un par de cosas sobre el formato. ¿Listo? Son como los tres aspectos claves, al menos los tres bloques que vamos a trabajar en este corto tiempo y con eso pues podemos ir resolviendo dudas e inquietudes. ¿Listo? Cada vez que termine un bloque, entonces yo voy a dar un espacio para las preguntas y las dudas y resolver lo que corresponde a esos bloques. Y antes de arrancar, pues voy a dejar la posibilidad de que me comenten algunos aspectos puntuales y que pues de manera breve se quieren revisar en esta sesión. Es decir, pues, ¿qué es lo que más les ha hecho como un poco de ruido en el estilo o qué ha sido lo más dificultoso o qué han notado en los estudiantes? Como que para que a partir de eso, pues, pueda ir desarrollando esta sesión, ¿vale? Entonces, creo que Ana María tiene la manito levantada, dale, te escucho. Ana María, ¿tienes? ¿O No, qué no? pena, qué pena. Ah, ok. No, qué pena. Listo, Gracias. Lo vale. que pasa es que iba a preguntar algo, pero no ya. Gracias. Ok, vale. Em, Entonces, no hay como ninguna inquietud inicial, porque entonces yo le voy a hablar sobre los supuestos con los que voy a arrancar este espacio. Listo, si no, entonces yo voy a arrancar con los supuestos. Yo voy a suponer que usted como profe ha tenido una experiencia con el estilo, ¿vale? Puede haber sido positiva, negativa, pero ha tenido una experiencia, ¿cierto? Otro, voy a suponer que usted en esa experiencia le ha tocado también escribir y revisar sobre APA. ¿No? Y también voy a suponer que dentro de lo que usted necesita en este espacio de capacitación a la que lo han citado, es que podamos revisar esos aspectos claves o básicos del estilo que pues usted cuando escriba o cuando revise pues va a tener en cuenta. ¿Vale? Esos son mis supuestos. ¿Qué le voy a entregar yo al finalizar de esta sesión? Un pequeño pastel de cómo se hace el tema de APA o cómo podemos ir revisando esos aspectos claves y que con eso tenga un insumo para poder seguir desarrollando. El estilo no es algo que esté acabado por sí mismo, porque eso hace parte de la escritura académica, ¿no? Y hay algo sobre el lenguaje, les voy a ir compartiendo mi pantalla mientras que les comento esto. Y es que dentro del lenguaje hay esta idea muy extraña, por cierto, de que el estilo es algo que yo le aplico a los documentos, ¿no? No sé si les ha tocado esta idea que dicen los estudiantes, no, yo se lo aplico después, profe, ¿no? O usted le puede decir incluso a los estudiantes, aplíquele normas APA o el estilo APA. Pero en realidad no hay nada más lejos de la verdad que el tema de aplicar APA, ¿no? Porque APA es un estilo de escritura académica principalmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a buscar la página de la Biblioteca Uniminuto, ¿vale? Que es la página institucional. Y por acá yo voy a encontrar en Vida Universitaria al CRAI Biblioteca, ¿vale? Porque aquí está la guía institucional del estilo APA, con la cual usted debería trabajar, la que deberíamos replicar con los estudiantes, la que queríamos consultar cuando tengamos dudas, la que deberíamos conocer a detalle para empezar a trabajar con el estilo, ¿no? En este sitio hay dos formas de encontrarla. Una es buscándola en la barra. Yo puedo buscar acá guía APA Uniminuto o puedo entrar por el apartado de servicios, ¿no? En servicios, Andrea, usted tiene varios Andrea, perfiles y dentro de los perfiles pero está el del profesor. Dentro de este del profesor o investigador, usted se va a encontrar tu biblioteca a un clic y aquí hay un montón de cosas para ustedes, profe. Lo importante es que vayan a consultar, a ir a cacharrear, como decimos acá. Y por aquí dice guía estilo APA, ¿vale? Soy en el apartado de profesores, la guía del estilo APA. Así de fácil, en las aulas virtuales también está enlazada y esta es la versión que deberíamos estar conociendo y consultando. ¿Listo? Ahí ya está cargando.
Ahora bien, ¿qué pasa con el estilo que venía diciendo que es parte de la escritura? El estilo proviene de un manual de publicaciones de la Asociación Americana de Psicólogos, que si bien no somos psicólogos, la estamos usando dentro del mundo académico porque es muy popular, ¿no? Es ampliamente usada, la revista la solicita, la parte editorial la solicita, en el mundo académico, independientemente del área de formación en un minuto, se usa ampliamente. Por eso trabajamos sobre él. Esta edición, que es la séptima, surgió en octubre de 2019. En 2020, por temas de pandemia, estuvimos haciendo apenas transición a la séptima y en enero del 2021 tuvimos que haber arrancado con la séptima en general como institución respecto al estilo. ¿Cierto? Desde entonces no se ha cambiado ni una sola coma de ese manual de publicaciones. O sea que ese mito de que las cosas cambian, de que esto va a cambiar el próximo semestre, de que hay una actualización cada año, de que es que hay una versión nueva, no es cierta, ¿vale? Para que lo tengamos presente. Entonces va en la séptima en inglés y Manual Moderno, quien la dita en español, ya la tiene como la cuarta edición en español de la séptima en inglés, para que no se confundan, pero sigue siendo lo mismo, la séptima edición. En eso va el mundo y en eso estamos todos y con eso se hizo esta guía. Está fielmente como el manual, así que si vamos a discutir con estilo APA, vamos a hacerlo con el manual directamente. Lo tenemos disponible en las bibliotecas de Uniminuto para su préstamo. Usted la puede solicitar a la biblioteca que tenga más cercana para que se lo puedan conseguir en cualquiera de las otras bibliotecas si allá todavía no lo tienen impreso y lo puede consultar ampliamente porque es un libro de más de 400 páginas en la biblioteca virtual en los libros electrónicos. Ahí está Manual Moderno y ahí tenemos el manual de publicaciones para que directamente, si quiere conocer el manual, si quiere corroborar esta información, lo pueda hacer. No hay problema, ¿vale? Y esta guía entonces lo que se hizo fue tener lo mínimo de información, ¿no? Y eso significa lo más sencillo. Hay muchas cosas que no están acá y no significa que no existan dentro de APA, sino pues que por su amplitud o complejidad pues no pueden estar en una guía que es básica, ¿vale? Ahora, los tres elementos que vamos a abordar. Formato, cómo se cita, cómo se referencia, que son las tres cosas con las que el estilo se mueve siempre, ¿no? Vamos a arrancar con el cómo se cita, porque eso es lo que más tiempo lleva cuando uno explica APA, y es esto de por acá. Resulta que cuando hablamos de citación, realmente estamos hablando de una conversación que sostenemos con autores. Y esas conversaciones se sostienen bajo lo más aportante en un texto, no sobre lo más interesante, que también pasa que los estudiantes, por ejemplo, toman mucha información que copian y pegan, pero que no tienen nada de valor. ¿Cierto? Son un montón de texto que parece muy interesante, pero que al final no aportan nada. Entonces, ¿qué hacemos cuando, por ejemplo, le explicamos este tema a los estudiantes? Les decimos, ustedes deberían citar lo que aporte en el texto, ¿no? Lo que le ayude a argumentar o a contraargumentar las ideas que se están plasmando a lo largo de esa escritura. Entonces, lo mismo para ustedes, profes. Uno cita o verifica las citas con lo que realmente aporta, que tenga afirmaciones de valor, que tengan datos, que tengan cosas que realmente estén sustentando lo que se está escribiendo, porque hemos tenido también diferentes documentos o casos donde estos documentos están llenos de cosas que se copiaron y pegaron que porque supuestamente están citadas, entonces pues se vale que yo copie y pegue 3 hojas, ¿cierto? Y en realidad no es así, hay unos límites. Entonces, eso es el tema de la citación, una conversación que yo sostengo, pero una conversación que yo sostengo a partir del valor que me genera. No porque sea muy interesante, porque parezca como muy importante, no, es que en realidad aporte. Eso es como se debería citar, ¿no? Y todas las citas tienen 3 elementos básicos, ¿no? Tienen un quién, un cuándo y un dónde. Todas las citaciones deben pasar por esta lógica, todas, que son las que construyen realmente la escritura. Entonces, el quién dentro de APA es un autor. ¿No? Un autor. Y los autores dentro de APA existen bajo 2 modelos, ¿no? Bajo 2 formas, que son los autores que son humanos, es decir, yo puedo ingresar a una base de datos, buscar algo y de ahí pues me van a salir unos documentos y yo tengo personas, son fáciles de identificar, ¿no? Y tengo documentos donde hay entidades. Las entidades pueden ser autoras, por más, ojo, que hayan documentos donde hay humanos detrás.
pero que en realidad no se publican bajo esos humanos, que eso es generalmente cuando uno encuentra, por ejemplo, documentos que han hecho entidades gubernamentales, ¿no? O no gubernamentales internacionales, que lo que hacen es sacar informes o reportes que lo hace un grupo de investigación, un grupo a veces multidisciplinar de investigadores y que aparecen en los créditos, ¿no? Como el investigador principal, los coinvestigadores, el equipo técnico, no sé qué. Si bien hay un equipo que se tiene que detallar por temas de derechos de propiedad intelectual, esa información no sale a nombre de esas personas, sale a nombre de la entidad, ¿no? Que respalda esa información. Entonces yo debo también identificar eso, pero siempre van a haber autores en lo académico. Esa es la base. Autores humanos y no humanos. Si yo encuentro autores humanos, voy a dejarles de compartir acá un segundo, a ver si puedo encontrar con la biblioteca virtual directamente. Sí, voy a compartir desde acá. Yo voy a ir a buscar una información y resulta que pues me salen personas y las personas pueden venir de a uno o en paquetico, ¿no? Que es lo normal. Va a entrar a una base de datos y voy a entrar a esta que tenemos nosotros, se llama Dialnet. Ahí ya me está cargando. Mm, sí, listo. Y yo voy a buscar algo, no sé, voy a buscar algo sobre lectura crítica, ¿vale? Un dato random. Busco y lo que me puede pasar entonces es que los documentos vengan con un autor, con dos autores, con tres, cuatro, cinco, seis. ¿Qué pasa dentro de APA con esos autores? Si yo tengo, vamos a hacerle zoom, eso, ahí está. Un autor, yo lo voy a citar con los apellidos de ese autor. ¿A qué me refiero con eso? De que a veces hay una idea de que yo cito por un apellido. Yo cito por los apellidos del autor, como el autor se haya escrito en su texto, porque él tiene potestad para poder firmarse como él quiera. Así como usted si firma un documento, algo que va a publicar, usted se firma con su nombre completo, con el primer nombre, segundo nombre. Ya depende. Entonces, lo mismo sucede con esos textos. Yo los voy a citar como el autor se haya puesto ahí sus apellidos. Y eso implica que si tiene dos, lo cito con los dos, pero si tiene, por ejemplo, uno, lo cito con uno. Y si tiene los apellidos unidos por un guión, a ver si existe algo por acá o un ejemplo, lo voy a hacer con el guión, que es a veces usual en la publicación latinoamericana, que se ponga un guioncito entre los apellidos porque eso ayuda a que las citas no se pierdan y de hecho es una muy buena práctica. Usted si publica o si tiene cierto intenciones de hacerlo o si está en las áreas de investigación o si frecuentemente comparte información bajo su nombre, hágalo con sus apellidos unidos por un guión, porque quien encuentre esa información y lo vaya a citar, lo tiene que hacer con los dos apellidos y la cita no se pierde, porque a veces pasa que yo tengo homónimos y pues mis citas se embolatan, no le llegan a la otra persona ni me llega a mí por compartir nombres y apellidos. Entonces, eso es una muy buena práctica, pero aquí no hay ningún ejemplo visible, pero existe, ¿vale? Entonces, yo los voy a citar por los apellidos y estos apellidos tienen también unas reglas. Los autores humanos tienen reglas a la hora de citarse y son, si yo tengo un autor, yo cito a mi autor pues con sus apellidos. Esa es la regla sencilla, ¿cierto? Si tengo dos autores, a ver si hay por aquí dos autores, aquí tengo dos, a Ana Belén y a Sara, entonces yo lo voy a citar con los apellidos de ellas dos, ¿no? Salamanca Castro y Sánchez Castro. Ojo, lo voy a hacer con la Y. Espérenme que también les voy a compartir mejor visualmente aquí con un documento y así nos queda todo a la mano. Voy a compartir toda mi pantalla, más bien eso. Y entonces ya por aquí tengo mi documento. Voy a hacer este y voy a hacer este. Vale. Entonces, tengo por aquí a Salamanca Castro. Salamanca Castro. Ya le voy a hacer zoom. Denme un chancecito. Y le voy a poner también Sánchez Castro. No. Así me tiene que quedar. Eso, ahí ya lo vemos bien. Y, ¿cierto? Con la Y. No voy a hacerlo con esta I simbolito, que esa es una I del inglés, porque ustedes no escriben en inglés.
La mayoría de veces no lo hacemos en nuestra lengua materna, que es español. Entonces, por lo tanto, la Y. El momento en que se escriba todo en inglés, pues tendrá que ir con la I del inglés, pero en este caso va a ser con la Y del español, ¿cierto? Entonces, ahí tengo dos autoras. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un documento donde hay más de tres? Por ejemplo, aquí que está Elena, está Olga, está Eva y está Antonio. ¿Qué hago en estos casos? Cuando tenga más de tres autores, voy a tomar solo los apellidos de la primera persona que me aparezca, ¿vale? Entonces, en este caso, la primera persona que me aparece y voy a usar et al puntico. Ese et al es una locución latina que significa entre otros, es decir, ahí hay un combo de gente. Eso aplica siempre para la citación de los humanos. Apellidos del primer autor, et al puntico. Siempre es et al puntico, porque esto indica que aquí hay un montón de personas, ¿no? Y que quiénes son, que cómo se llaman, cuáles son los apellidos, eso lo van a decir en las referencias, no en la citación. La citación siempre es súper breve. Entonces, esto ocurre, no es entre otros. La forma entre otros no es algo de APA, es algo de otros estilos de citación que pues no pertenecen al estilo. Entonces, siempre se usa es et al puntico. Tampoco se vale et punto al, que también lo he visto así. No. Et espacio al puntico. Esto siempre que haya más de tres autores. Ay, listo. Ahora, ¿qué pasa con las entidades? Con las entidades, primero hay que mencionar el nombre completo con su abreviatura, para que después pueda hablar con la abreviatura o con la sigla. Porque pasa que yo empiezo de una con las citas y arranco de una con las abreviaturas o las siglas, y eso no es claro. Y los chicos, por ejemplo, escriben casi siempre para presentarles a ustedes la información, entonces tiene que ser muy claro, o cuando ustedes escriben para poder compartir eso con sus colegas, con un evaluador, un editor, un jurado, con cualquier otra persona, pues tenemos que darle toda la claridad. Entonces, por lo tanto, yo siempre lo que hago es escribir primero el nombre completo más la abreviatura o sigla. Entonces, voy a suponer que vamos a poner a una muy famosa, Organización Mundial de la Salud, ¿no? La famosa OMS. Entonces, su abreviatura, su sigla realmente es en corchetes OMS y cierro. La próxima vez que yo vaya a citar a la OMS, pues voy a ponerlo directamente OMS, porque yo ya tengo toda la información, ¿cierto? Yo ya expliqué a qué me refería con esa abreviatura o con esa sigla. Siempre, siempre la primera vez que yo mencione un autor no humano, una entidad en mi texto, lo voy a hacer con su nombre completo, porque eso le brinda claridad a quien lee. Ahora, ya tenemos ahí clarísimo el quién, ¿no? Voy a volver a mi guía, hagamos el paso de nuevo, desde cero, servicios, y por aquí tengo profesor, eso, profesor y la guía. Entonces, estábamos abordando el quién. Ahora vamos para el cuándo. Para el cuándo es súper fácil. Yo siempre voy a trabajar bajo años. Es muy sospechoso que yo tenga un montón de sin fechas, porque yo puedo tener un año o puedo que no tenga el año, ¿cierto? Entonces un sin fecha, porque es muy sospechoso, porque resulta que como esto cumple con el criterio de actualidad, la información siempre debe tener un año para indicar en qué momento salió. Porque como el conocimiento se vuelve obsoleto, se desactualiza, yo no puedo dejar un montón de sin fechas en los documentos o aceptar un montón de fechas un montón de documentos sin fechas en los documentos de los estudiantes, porque pues cómo van a validar que esa información todavía aplica, que todavía interesa, que todavía está siendo vigente, estudiada en su campo de conocimiento. No tenemos ni idea. Entonces, en esos casos, siempre, siempre años. ¿Cuándo aplicaría el sin fecha? Una abreviatura del sin fecha. Cuando, por ejemplo, yo esté tomando información organizacional y eso que siempre está usualmente en un sitio web, pues siempre es vigente para la organización, entonces eso se me va a ir sin fecha, no sé, la misión, la visión, que los valores, que la historia corporativa, ese tipo de cosas usualmente se van sin fecha. Pero si estamos revisando teorías, estamos revisando marcos teóricos, conceptuales, referenciales, antecedentes, planteamientos del problema, escribiendo conclusiones, qué sé yo, donde yo voy a involucrar citaciones o incluso un ensayo, un informe, pueda incluir citaciones y voy a quedarme con un montón de documentos sin fecha, eso es muy sospechoso.
Y usted como profe podría rechazar incluso eso, porque eso significa que el estudiante no está haciendo un rastreo adecuado de información en las fuentes académicas y científicas. Probablemente le esté citando blogs, le esté citando páginas web random, le esté citando cualquier cosa que se encontró en Internet, pero no una fuente académica. Las fuentes académicas, por su naturaleza, tienen año, pues tienen un cuándo se publicaron, ¿vale? Entonces, eso le puede pasar años o sin fecha. Y el dónde ya se refiere más bien al formato. Me gusta más bien explicarlo por formato, no por tipo de documento, ¿ok? Porque los tipos de documentos no importan en las citas, no importa si yo tengo un artículo, un libro, un capítulo de un libro, una tesis de maestría, no importa realmente lo que yo me haya encontrado y que esté consultando. Lo que me interesa es el formato en el que está para poder citar. Entonces, por formatos, me lo voy a dejar acá como el pastel, por formatos solamente van a haber tres. De hecho, solo hay tres, que son los PDFs, que significa que tenemos hojas, ¿vale? Por lo tanto, se citan con página. Y la abreviatura de página es P minúscula punto. No se vale PAG. Eso no es APA 7, no lo es, no ha sido y no es la abreviatura correcta. La abreviatura correcta es P minúscula punto. Tampoco es la P mayúscula, tampoco es PG, que también he visto, o los dos puntos, porque son de otros estilos, no de APA. ¿Listo? Y también puede pasar que yo no tenga un PDF, ¿vale? Que a esto también se le conoce como formato HTML en su lenguaje más técnico, que en realidad yo debo estar citando esto con los párrafos. Y la abreviatura del párrafo es par. ¿Quedó contar los párrafos? Sí, un párrafo empieza en mayúscula, termina en un punto aparte. Estas cosas me gustan como recordarlas porque una vez es cierto que tiene como un monte de confusión y desconecta. Pero el párrafo debe ir si yo estoy copiando y pegando información. Y ahora, pues puedo tener audiovisuales. ¿Listo? Y esos audiovisuales se citan con los minutos. Y el minuto, pues va a ser min. Solo le puede pasar esos tres formatos al estudiante o a usted. Siempre. No hay manera que yo me salga de eso porque no hay más formatos usuales, ¿cierto? No es como que yo diga, voy a citar, no sé, mapas o las imágenes. Por ejemplo, las imágenes no se citan, se referencian, ¿no? Entonces, los formatos siempre van a ser tres. Lo usual, lo común, lo que uno siempre consulta en el mundo académico. Ahora, ya con esa claridad del quién, cuándo y dónde, esos tres elementos, yo ya puedo empezar a revisar qué tipo de citas existen y cómo se arman. Entonces, para cosas de citas, yo siempre puedo tener dos formas de hacer citaciones. Las cosas que yo copio y pego y las cosas que yo he parafraseado. Solo existen esas dos formas. Copio y pego información, ¿no? O la parafraseo. Son dos formas. Si yo copio y pego información, aquí hay una división y son las cosas copiadas y pegadas menores a 40 palabras y cosas que yo copio y pegué que son mayores a 40 palabras, ¿no? Si yo tengo menos de 40 palabras, uso comillas. Yo voy a entrecomillar. Todo lo que yo haya copiado y pegado menor a 40 palabras tiene que llevar comillas. Todo. Sin excepciones, todo lo que copie y pegue. Y si yo voy a poner algo que tiene más de 40 palabras, no uso comillas. Ahí no van las comillas. Voy a usar, ¿cierto? Una sangría izquierda de 1,27 centímetros. Eso es lo que hago, coger ese bloque de información y tengo un límite, ¿listo? Y el límite de palabras con esas mayores a 40 es entre 41 a 120 palabras al tiempo máximo que yo puedo copiar y pegar. No se vale copiarme y pegarme 3 hojas, no se vale copiarme y pegarme 5 párrafos, no. Entre 41 palabras y 120 palabras al tiempo por un tema de derechos de autor. Y de un solo documento, tipo, por ejemplo, artículo que tiene un promedio entre unas 12 a 25, 35 páginas, unas 800 palabras copiadas y pegadas. Tengo como permiso para poder hacerlo. De resto, no tengo permiso para hacer eso. ¿Por qué? Porque eso significa que yo estoy replicando información y eso va contra los derechos de autor. Entonces, siempre hay límites.
Y ustedes como profes también pueden exigir esos límites, ¿no? Con el estudiante, para que ellos no tengan estas prácticas en las que le copian y pegan un montón de cosas que en realidad ni siquiera aportan al texto, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con el parafraseo? No cuento palabras. Yo no cuento palabras. Nunca en el parafraseo, no uso comillas, porque las comillas es para lo que copié y pegué, no uso la sangría izquierda, porque esa sangría izquierda le pertenece a qué? A las citas mayores a 40 palabras. Entonces, hay unas distinciones súper claras, unas distinciones súper claras sobre lo que debería ser. Listo. Ahora que esto vuelve a la normalidad. Ahora, cuando yo copio y pego, voy a responder, entonces también le voy a poner aquí, responder, quién, cuándo y dónde. Siempre. Esto no se me puede ir. ¿Quién, cuándo y dónde? Porque si yo copio y pegue, puedo decir claramente quién lo dijo, cuándo lo dijo y dónde está. Porque esa información si existe, si es real, si el documento está ahí, yo puedo decir claramente esas tres cosas. Siempre. Mientras que si yo hago parafraseo, solo respondo quién y cuándo, no el dónde. ¿Por qué no el dónde? Porque el parafraseo es la síntesis de las ideas del autor. Por lo tanto, yo solamente puedo coger esa información, sintetizarla y escribirla. Yo no la puedo copiar y pegar porque ya sería otro tipo de cita, ¿cierto? Entonces, no debo poner ubicación porque eso que yo que sintetizo, pues no está en ninguna parte. Ahí son mis palabras. ¿A qué me refiero con eso? Y hay una práctica muy común con parafraseo que en realidad no es parafraseo. Entonces, voy a suponer que voy a ingresar a un documento de este me sirve, a un texto de estos, y yo estoy en el texto y digo, no, pues voy a hacer un parafraseo, ¿cierto? Entonces pasan cosas como esta. Vamos a revisar por aquí. Por ejemplo, aquí se menciona, la lectura crítica de las múltiples realidades habitadas por el espectáculo es además una labor inherente a la docencia y al ámbito universitario. Entonces empiezan, una labor inherente a la docencia y al ámbito universitario es la lectura crítica en múltiples realidades. O se empieza, la lectura crítica de las múltiples realidades exploradas a través del espectáculo es también una labor esencial de la docencia y la universidad. Es lo que acabo de hacer. O lo que digo es, la lectura crítica es una realidad dentro del espectáculo. Si yo hago cualquiera de esas cosas, en realidad estoy haciendo plagio. Yo no estoy parafraseando cuando hago eso. Si yo invierto oraciones, yo no estoy parafraseando. En realidad es la misma idea del autor, pues invertida. Si yo lo que hago es poner sinónimos, que esa práctica les encanta a los estudiantes, en realidad no son sus palabras, son las palabras del autor, la base son las palabras del autor, solo que con palabras extrañas. Y usted probablemente se ha dado cuenta de eso porque si lee juiciosamente a los estudiantes, empieza a cambiar el tono, el estilo que llaman de la escritura y de la nada le aparece por allá la palabra, la justaposición de la dicotomía del espectáculo. Y no, ¿qué? Ese estudiante nunca ha usado esas palabras en clase, no me ha explicado ese tema, que van a ir aquí a hablar de justaposiciones de la dicotomía, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante porque tienen esta idea de que yo cambio palabras y ya estoy haciendo parafraseo. Esa no es una buena práctica, eso es plagio. Si yo lo que hago es, por el contrario, añadir nuevas palabritas, ¿no? Como que esa es la base y sigo añadiendo palabritas a la base, no sigue siendo parafraseo, porque esa sigue siendo la idea del autor, ¿no? Con palabras añadidas, pero la base es del autor. O si lo que hago es omitir palabras, mucho menos son las palabras mías, son las palabras del autor, omitidas. Entonces, cualquiera de esas prácticas son plagio. ¿Cómo se hace buen parafraseo? Se hace a partir de 3 párrafos en adelante. Porque si yo lo hago de menos, siempre voy a caer en cualquiera de esas prácticas. Siempre, o sea, no hay manera de escapar. Porque yo no puedo hacer más chiquito lo que ya es chiquito. Entonces, más de 3 párrafos. Se puede hacer de apartados, desde un título hasta otro título, o lo puedo hacer de documentos completos. Pensemos, por ejemplo, cuando vemos cosas, ¿no? Usted vio una serie, vio una película el fin de semana y sus compañeros le preguntan, ve, ¿vos qué hiciste el fin de semana? ¿Saliste? ¿Qué fue? Y no, estaba viendo, no sé, una película. Ve, ¿de qué trata? Cuando le contamos al otro de manera chiquita esa información que lleva un montón de tiempo, donde hay un montón de cosas, eso es una síntesis, ¿no?
Esto es un parafraseo. Entonces, lo mismo ocurre con los textos. En este caso, vamos a leer y le vamos a contar a quien no ha leído qué fue lo que leímos. Como cuando le contamos a quien no ha visto la película de qué trata la película que usted sí vio, ¿no? Ahí hay parafraseo. Por eso no se responde el dónde, ¿no? Porque no hay una ubicación real de lo que yo escribo, porque ahí sí yo voy a escribir con mis palabras. ¿Listo? Entonces, esas son las dos formas que tiene AMPA para hacer citas, copiar y pegar o hacer parafraseo. Y hay dos maneras también como de armarlas. Entonces, vamos a armar las citas para que podamos ir concluyendo con este tema, que el tiempo avanza. Entonces, vamos a suponer, tal cual, que pues nos vamos a copiar y pegar esto, ¿no? Eso es un apartado de un texto, ¿ok? Pero hagamos real. Ahí tengo. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Contar cuántas cosas me acabo de copiar y pegar. En este caso hay 23, entonces de acuerdo a mi pastelito, ¿no? Que hay menos de 40 palabras, uso las comillas. Entonces lo que hago es, ahí las comillas, ¿no? Acabo de quitar puntos. Ojo con los puntos, no hay puntos antes o después de comillas. Eso no es correcto en la gramática del español y no es correcto en la citación. Y luego, lo que sigue después de esto es que yo diga quién, cuándo, dónde, ¿no? Responder quién, cuándo, dónde. ¿Quién dijo que la lectura crítica? ¿Quién dijo eso? ¿Cuándo lo dijo y dónde está? Entonces, ahí sí me voy a ir a mi texto. Entonces, yo puedo hacer esas dos formas. La forma uno es abrir un paréntesis, que es lo más clásico, ¿no? Entonces, vamos a mirar. ¿Esto quién lo dijo? Esto lo dijo, por aquí me van a contar el autor, Elizalde Prada, ¿vale? Elizalde Prada. ¿Y cuándo lo dijo? Ah, esto lo dijo cuando se publicó esto. En el 2019, ¿vale? 2019. ¿Y dónde lo dijo? Esto es un PDF, no importa si es un artículo, es un informe, no importa, es un PDF, entonces página, y vamos a ver el número de la página. Eso estaba por aquí, ¿no? Los PDFs usualmente traen una numeración propia, esa es la que se cita. Aquí, por ejemplo, estamos en la página 359, no estoy en la 5. Ojo, estoy en la 359, no estoy en la 5. Entonces, 359, porque si usted incluso quiere verificar las citas de sus estudiantes, esa información tiene que ser real, que corresponda al texto, porque usted llega al texto y allá no hay página 5, sino que está la 359. ¿Cómo hacemos eso, cierto? Entonces, ojo ahí. Y aquí tenemos la primera estructura, la más clásica de todas, meter todo en un paréntesis, ¿vale? Y después de esto puede haber cosas, puede que esto también hayan cosas, dependerá, ¿vale? Si antes hay cosas, pues aquí ojo con las mayúsculas, ya es un asunto más, por eso decía de la escritura, ¿no? Ortografía, gramática. Este mismo pedazo entonces de información tiene otra forma para citarse. Este mismo pedazo puede ser citado con la estructura 2 y esta estructura indica que primero uno pone conectores. Conectores hay muchos, supongo que yo que ustedes conocen también listados de conectores de internet, los recomiendan a sus estudiantes o ustedes lo tienen a la mano. Si no, pues en internet hay muchos listados de conectores, de hecho hay uno que se llama 500 conectores, creo que es el más popular, que pueden tener, ¿no? Para ustedes y para sus estudiantes, porque explora otra capacidad de citación, porque a veces creemos que todas las citas tienen que ir con según. Entonces, cada vez que yo tengo una cita y según, y eso agota un montón a quien lee y agota un montón a quien escribe, porque tampoco le da fluidez al texto, no tiene una coherencia realmente en el texto, es una exploración de la escritura académica, se articula con eso. Entonces, ese según, hartísimo. No, no siempre tengo que hacer eso. Puedo usar otro tipo de conectores. También es muy popular el según, el sin embargo, el además, también son muy populares. Si hay mucha repetición de conectores, compartan esos listados de conectores, exploremos otros conectores para que no nos agotemos. En este caso voy a usar uno que se me viene a la mente, este, en la misma línea que indica pues que hemos hablado de algo similar y que esta cosa que vamos a citar va por el mismo camino, ¿no? Que se acompañan, que son parecidos. Entonces, en la misma línea y hagámoslo con este mismo, Elizalde, Prada. Y en esta estructura, en un paréntesis, lo que va a ir es el año, el cuándo, ¿vale? Y en este espacio, entre este paréntesis y estas comillas, o este texto a citar, en este hueco yo también puedo usar otra palabra, otra frase, otra oración, porque claro, cuando yo la leo, a veces no tiene sentido. En la misma línea, Elizalde Prada, la lectura, es como
raro, ¿no? Como algo le falta. Entonces yo puedo poner ahí conectores, puedo poner ahí otras oraciones, puedo poner ahí otra información para que se entienda al leerse. ¿Qué no se debe poner ahí dentro de la escritura? El verbo decir. El verbo decir no hace parte de la escritura académica, hace parte de la escritura más libre de la narrativa, no de lo académico, porque los autores no nos dicen chismes, no nos cuentan cosas. Lo que ellos hacen es otro montón de verbos menos decir, ¿no? Porque eso es como muy informal, como cuando a un estudiante le pone una queja, no, profe, es que fulanito dijo que no sé qué, y no, ni idea, no le consta. O si usted tiene niños en su familia, ¿cierto? Y le van a poner una queja. Ay, es que en el colegio un niño me dijo, no le consta, no escucha la queja, ¿cierto? Entonces, en estos casos, sus autores, como existen, es real, ese documento está ahí, ellos no me han dicho nada, no son mis amigos, nada, no es un chisme, entonces los autores deben hacer otras cosas, como que, no sé, afirmar, desarrollar, inferir, pensar, reflexionar, sugerir, un montón de cosas pueden hacer los autores, menos decir. Entonces vamos a usar esa. En la misma línea, Elizabeth de Prada eh, comenta también, comenta que la lectura crítica en las multis, ta, 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 ta. ¿Y dónde lo comenta? Ah, lo comenta en la página 359 y cierro. Cualquiera de estas dos estructuras es libre, es decir, se eligen cuando sea más conveniente para la escritura del texto, se eligen a partir de la facilidad de esa escritura y se eligen sin importar si yo copy y pegue más de 40, menos de 40 o si hice parafraseo. No importa, porque si yo tengo en cuenta este pastel en el que copy y pego o parafraseo, yo ya sé qué elementos hay y qué es lo que debo poner aquí. Si esto fuera un parafraseo, pues en realidad, ¿no? Ya no habría comillas, no habría una paginación, estas palabras, ¿cierto? Que serían mías. Si esto fuera más grande, pues esto tendría una sangría izquierda, esto estaría al ladito, ¿no? No importa realmente si es copiado y pegado o parafraseado, la estructura es la que debe respetarse. No es que el autor y el año van juntos en un paréntesis en esta, que yo voy a poner una coma aquí, esto está súper incorrecto, las comas no se usan ahí en la citación, no es que voy a ponerla también aquí que les encanta, tampoco. No, no se vale, no se vale, porque las puntuaciones corresponden al español, a la escritura, no a la cita. Es decir, aquí no puede haber un punto, porque en el español el punto significa que terminó la idea y ahí no ha terminado, porque la paginación hace parte de la cita. Entonces no puede haber un punto ahí. Tampoco la puede ver antecitos por la misma razón, ¿no? De hecho, esto está incorrecto gramaticalmente. Y tampoco se vale que hayan antecitos porque tampoco corresponden a la gramática. Entonces, por eso la escritura con APA implica ese conocimiento también, o el repaso también, del resto de cosas de nuestro idioma, ¿no? No es algo que aplique, no es como que yo escribo y después le pongo APA, no. Tiene que ir junto porque como vemos las citaciones requieren mucha toma de decisiones, ¿no? Hay que contar, hay que poner, hay que decidir, hay que no sé qué. Entonces, ahí, ese es el punto más cuidadoso porque implica que haya mucha atención de quien escribe frente a lo que está haciendo, ¿no? Para que salga bien o salga dentro del estilo. Entonces voy a tener acá para responder preguntas o dudas respecto a este tema y hablar brevemente de las referencias y el formato. ¿Hay preguntas o dudas hasta aquí con las citas? Nuevamente dándole gracias a Cristina. No. Fernando Figueroa acaba de abrir el micrófono. Fernando, por Ok. favor. Sí, quería Dime. preguntarle, esta cita al final en la bibliografía, ¿me ayuda o debo hacer otro trabajo adicional? Ah, ok, vale. Ya vamos a hablar entonces de las referencias. Vamos a hablar. Resulta, bueno, Michelle, dale, para poder complementar y poder revisar eso. Dime. Bueno, muy buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Quiero hacer una pregunta y es la confusión que tienen los estudiantes. Cuando estamos hablando de una cita directa e indirecta, hace referencia a, ¿nos podrías hacer el favor de compartirnos un ejemplo con respecto a ello? Ok. ¿O es lo mismo que textual y parafraseada?
Sí. de la pregunta cotidiana. Exacto. Lo que pasa es que hay un asunto con APA y es el cómo se nombran ciertas cosas, que hace que todo se haga un lío. No sé si escucharon en algún momento esto de que, ay, vamos a hacer citas directas con énfasis en el autor de más de 40 palabras. No es como, ¿what? O sea, ¿eso qué significa? Entonces genera mucha confusión en el estudiante si yo hablo en esos términos, ¿no? Y la propuesta que hemos hecho, al menos desde esta rectoría con los estudiantes, cuando desde biblioteca les explicamos este tema, es no importa cómo se llaman, no importa. Podrían llamarse como sea, pero cuando uno lo leen, a uno no lo leen así. O cuando ustedes, por ejemplo, califican, ustedes no califican pensando que cada cita es directa con énfasis o que es indirecta, textual. No, uno solamente revisa estructuras y va mirando los elementos, de hecho es muy visual, ¿no? Revisa los elementos. Entonces, en este caso, ¿cómo se le ha entendido también a lo que yo copio y pego? Que es la forma, ¿cierto? Más coloquial, por decirlo así. Pues las citas directas, también se le conocen como citas textuales, creo que así son como algunos términos que incluso usa el manual. Y el parafraseo también se le conoce como indirecto o también se le conoce como estilo narrativo, pero en este caso es lo mismo, aplica la misma lógica. Y tampoco esto de que son énfasis del autor o énfasis en el texto, también eso es súper irrelevante porque la estructura es realmente la que nos interesa. Por ejemplo, esto se le conoce como énfasis en el texto, que porque el texto va primero. Y luego es el estudiante, ¿y por qué voy a coger el texto primero? ¿Y cuándo lo uso? ¿Y en qué caso? Si eso aplica, si yo copio y pegué más de 40 o menos de 40. Y ven que uno se va haciendo preguntas y se va armando como un lío cuando en realidad no lo es. Entonces, si podemos usar, o al menos la recomendación que hacemos siempre es un lenguaje más sencillo para hablar del estilo, también es más fácil para ustedes revisarlo, ¿no? Porque lo importante, insisto, es cómo se ven, porque así es más fácil identificarla, ¿cierto? Que tengan todos los elementos porque de hecho así es como Turnitin, si ustedes pasan los documentos por Turnitin, revisa. Él revisa similitudes o no similitudes debajo de esa estructura que encuentra. Entonces, esto se le conoce también como énfasis en el texto y esto énfasis en el autor, que porque el autor va primero. Y luego, ¿y por qué va primero? Es una decisión. De hecho, esto sigue siendo muy, a veces como natural, si uno lo piensa, porque se va integrando con la manera en que uno necesita expresarse. No, no hay que pensárselo un montón. Entonces, en este caso, profe, sí, aplicas lo mismo. Copiar y pegar es lo directo o lo textual y el parafraseo es lo indirecto o lo narrativo. Y esto que está aquí es también conocido como énfasis en el texto y esto que está aquí también es conocido como énfasis en el autor. Pero como es, esos detallitos no significan grandes cambios a la hora de comprender el tema de APA. Listo, Doris, muchísimas gracias. Hay algo que Dale. quiero pues aportar o más bien preguntarte. Ujú. Resulta sucede que los chicos, si ven algo complicado, buscan la manera de complicarlo más, ¿sí? Es lo que tú estabas diciendo. Pero hay la cuestión de que estos detalles que tú nos dices, lo cual son muy, muy importantes, ellos no lo tienen en cuenta porque eso sí lo trabajamos de manera manual, pero cómo se basan es desde las normas APA séptima edición que estipula la aplicación de Microsoft Word, pues hacen las citas de otra forma. Entonces, como no hay esa articulación o esa coherencia en cómo se hace las normas APA manual con las que están estipuladas allí en Word, que eso es lo que también estuvimos hablando una vez con unos estudiantes, porque la cita no sale así, Ah, ok, como salen vale. otras opciones que sean en cartilla, en revista, electrónica, impresa, o sea, más complique. Entonces sí me Sí, gustaría, pues, no sé, como que me orientaras en ese ok. aspecto, cómo se podría como facilitarle o hacerle un poco más la vida, sí, más simple la vida a los chicos en este aspecto, porque pues ellos no se van a tomar la molestia, lastimosamente, de hacerlo manual y tener en cuenta esos aspectos que tú acabas de mencionar. Vale, eso va a estar articulado con la pregunta del otro profe. Cuando hablamos de APA, hay una idea también muy generalizada respecto a la herramienta que se usa para poder generar APA, ¿no? Y eso que me hablan en realidad tiene que ver con el apartado de referencias que entonces vamos a arrancar a ver. Y es que lo que yo acabo de hacer con la citación y de explicar su lógica es realmente la clave del estilo. Y eso sí o sí el estudiante debe comprenderlo. ¿Por qué? Porque las referencias que hace Word,
Entonces aquí ya viene mi destape público y es que yo soy enemiga pública de esta herramienta. Primero, porque esto no está actualizado. No conozco ningún Word que vaya en la 7ª edición de APA. No lo conozco. No existe, no lo hemos revisado desde biblioteca ni minuto, no ha pasado por una prueba, no sabemos si eso cómo sale, entonces no lo recomendamos porque en serio no conocemos ninguno. En algún momento dijeron, no, es que hay un aplicador, una cosa, no sé qué, que se le instala, bla, bla, bla. Nunca me lo compartieron, nunca lo vi, nunca lo he visto, de hecho, tampoco, ¿cierto? Exacto. Y Entonces, los que no lo esto no tienen existe. actualizado, perdón, Doris, exactamente. Y los Ajá. que no tienen actualizados, entonces se basan en las de sexta edición, lo cual, según ellos, no es mucho la diferencia, pero hay detallitos Sí, hay que marcan esa detallitos, diferencia. exacto. Entonces, Entonces, es ese no es el importante eso. camino. Ajá, este no es el camino. Por eso yo soy enemiga de esta herramienta y no debería usarse porque esto trae muchas cosas, sobre todo porque es semiautomática, es decir, ella necesita información del humano para que funcione. Si el humano pone información aquí incorrecta, la herramienta sale incorrecta, o sea, requiere de un conocimiento humano. Las citas no hay nada que la haga, o sea, no hay una herramienta que exista hoy día que haga citación, ni siquiera la inteligencia artificial porque hay muchas decisiones que tomar en la citación. Lo que sí me puede hacer un montón de cosas son las referencias. Entonces, ¿cuál es la recomendación que hacemos desde las bibliotecas de Uniminuto para trabajar temas de referencias y que articulen una parte de la cita, ¿no? Y son los gestores bibliográficos. Profe, ustedes como profes y los estudiantes como estudiantes tienen suscripción a Redforce desde la página de la biblioteca. Yo ahí me creo mi cuenta, ¿no? Y de ahí instalo si quiero a Word o lo trabajo completamente en línea, no tengo que hacer absolutamente nada de instalaciones, no tengo que depender de mi equipo, no tengo que depender de nada. Funciona 100% en línea. Tengo un dispositivo, está conectado a Internet, arranca. Entonces, ¿cuál es? En el apartado de apoyo a la investigación, que es el camino más corto, se ha localizado esos gestores bibliográficos, ¿no? Y aquí están distribuidos. Entonces, gestores bibliográficos. Hay 2 suscritos por Uniminuto, Redforce y Mendeley, que probablemente lo hayan escuchado. También está Zotero, que recomendamos, gente que está más familiarizada con él o lo prefiere. No importa cuál sea la herramienta que se elija, elijamos una, ¿cierto? ¿Cuál es la preferida, por decirlo así, de las bibliotecas de Uniminuto? Redforce, porque es en línea, porque no se descarga nada, porque no tengo que instalárselo ni siquiera a Word para que me salga, no tengo que simplemente hacer nada más que una cuenta y ahí tengo toda la información y se lleva todo desde las fuentes donde yo esté consultando, ¿cierto? Mendeley sí necesita que se descargue, que se instale, igual que Zotero. Entonces, por ahí, porque si yo estoy, por ejemplo, o el estudiante está trabajando en la universidad, en un equipo de una sala de cómputo, de la biblioteca, no sé qué, y no tiene su equipo, tiene que instalar, que la universidad no deja de instalar nada, que es que un montón de cosas, entonces mejor Redforce. Y Redforce le permite crearse su cuenta, lo crean por favor con sus correos que terminan en .co, su correo académico. Lo que hace es traer esas referencias más fácil. Entonces vamos a hacerla. Yo me voy a conectar con mi cuenta, voy a poner mi correo electrónico institucional. Simplemente es hacerse una cuentica y ya. Por eso les aseguro que se soluciona la vida y dejamos de lado las herramientas de referencias de Word que son perversas. Em, Aquí ya me abro. Vale. Entonces, aquí me muestra, ya tengo un listadito, pero supongamos que yo me quiero llevar esta información que yo estaba efectivamente citando. Entonces tengo 2 formas. Una forma es desde el PDF, es decir, yo puedo descargar el PDF y subírselo a mi gestor de hecho para que él tome los datos y puedo hacerlo desde la misma base de datos, que aquí es seleccionarlo, me voy a mi apartado de selección, que ese es el paso que tiene Dialnet, darlo aquí y por acá me muestra enviar o exportar y me muestra Redforce. La gran mayoría de bases de datos tienen a Redforce como una opción al exportar. Yo puedo generar carpetas, generar proyectos y ahí mismo guardarlos. Es decir, que me lo importe a mi gestor bibliográfico. Vamos a ver ahí está. Y véanlo acá. ¿Cierto? Me trajo el título, los autores, el resumen, que la fecha, el volumen, el número, no sé qué, todo está ahí. Esto es lo que deberían hacer los estudiantes y ustedes como profes. Usar un gestor bibliográfico que automatice, porque mientras que yo lleno toda la información en Word, ¿cuánto me demoro? Y si la ingreso mal, ¿cuánto tengo que corregir? Y como está en la sexta, entonces, ¿cuánto tengo que luego sobreeditar para poder que me salga bien?
O sea, eso es un enredo tremendo. Mientras que el gestor ya me lleva toda la información. ¿Y qué hago desde aquí? Desde aquí tiene una opción que se llama vista y desde la vista puedo ver la visualización de las citas, que llama el de referencias, porque me da un vistazo rápido de la información y me muestra algunos datos que me pueden faltar. Ya depende del documento que yo digo, ah, no, es que efectivamente este documento no tiene volumen, tiene número pero no volumen, listo, yo ya sé. O, ah, si me faltaron unos datos o no se trajo todos los datos, los puedo complementar. Listo. También puedo verificar los enlaces y decir, aquí tengo 2 enlaces, bueno, puedo editarlo. Entonces, esa es una manera. Si yo necesito editar, vea que esto me deja también, yo puedo editar toda la información. Aquí le voy a borrar, por ejemplo, uno de los enlaces para que no me salga doble. Solo me saqué uno. Por aquí, si quisiera, yo podría incluso añadirle el PDF de este documento. Si lo tendría descargado, también lo puedo hacer. Guardo. Listo, ya lo tengo. Y cuando yo voy a sacar la referencia, le digo aquí, créeme la bibliografía, que es un estándar para los estilos. En APA se llama referencias. Véanlo aquí, me saca referencias. Y ya con esto la tengo. Copio y pego, básicamente. Esa es la manera más fácil, ¿no? Esta es la manera más útil también para los estudiantes y para ustedes como profes. Copiarse y pegarse. Todo esto en línea. Yo no he descargado nada, no he hecho nada extraño. Yo no he puesto nada, no he puesto los datos, nada. Él ya me hizo. Si yo lo quisiera en mi Word, ustedes en su Word tienen un apartado que se llama, aquí en el inicio hay un apartado que se llama complementos o en otras versiones de Word está en insertar complementos. ¿Listo? Puede estar en el inicio o en el insertar. Y en esos complementos que realmente me llevan es como a la tienda que tiene Office, donde usted no va a pagar nada por instalarlo. En esos complementos a usted le va a aparecer la opción de buscar. Entonces ahí pone Redforce y se lo puede instalar. Yo aquí lo tengo instalado. Ah, bueno, véanlo aquí, que me muestre más complementos. Vea la barrita de búsqueda. Entonces yo busco aquí Redforce, véanlo acá y le digo agregar y ya lo tengo, ¿cierto? Cuando ya lo tengo, se me ve así, una pestañita. A ver si me deja. Ya no me deja. Por acá. Eso, ya se me fue la barrita aquí. Entonces me instala este cosito, me genera una nueva ventana, véalo aquí ya me está abriendo, está cargando, que nos instale. Véanlo acá, ya incluso me reconoce porque lo tengo todo sincronizadito, si no ingresaría a mi sesión. Véanlo aquí, este es el que yo estaba ahorita haciendo. Y suponiendo que es este mismo pedazo, si yo tengo solo este pedazo y uso el gestor como para hacerlo con todas las formas, esto, y le digo que me lo cite, él me va a traer este formato. ¿Qué me toca a mí como humano detrás del texto? Complementar. Porque es que no hay ningún gestor, ninguno que haga citación completa. Esas decisiones las debe conocer el estudiante y usted como profe que también escribe y revisa. Las citaciones yo no me le puedo saltar nada, porque aquí ¿qué me falta? La página donde está esto, es que el gestor no tiene cómo saber que ese pedacito estaba en la página 359. No sabe. Entonces yo tengo que complementar. Y si quisiera incluso hacer la forma 2, esta, tendría que editar para que solo me muestre, por ejemplo, el año y no me muestre el autor para poder yo armar el resto. Eso va a pasar siempre, con lo que sea que yo encuentre, siempre, porque los gestores solo sacan un paréntesis autor y año y ya. Entonces yo puedo editar, aquí mismo me deja editar, ¿cierto? Si él no me incluye el autor, para poder que me la actualice, ¿vale? Ahí, y yo ya pueda, por ejemplo, aquí hacer la otra parte. Yo podría mover esto perfectamente por acá y hacer la otra estructura. No, hacer la deslizante, y hacer todo lo demás. Eso lo puedo hacer perfectamente. Y también tiene una opción por aquí de la bibliografía, ¿cierto? Que en APA se llama referencias. Entonces, si yo la activo, en el último apartado del texto me va a traer las referencias. Entonces, cada vez que yo vaya a citar y le active la parte de referencias, ya me va a sacar en orden alfabético, con sangría francesa, incluso se me adecúa al tipo de letra y a la estructura de APA, ¿no? Que debe ser interlineado doble, Arial 11, ya se me va a ir acomodando según como tenga el texto, ¿cierto? Véalo ahí. Entonces, esta es la manera, y también lo puedo quitar, es decir, todavía no las voy a poner, entonces se me van.
puedo ir verificando, aquí se acomodo solito en esta estructura, pero me va mostrando también el idioma en que puedo trabajar, en ir actualizando o sincronizando lo que yo voy haciendo en línea con el Word al tiempo. Yo no le he instalado esas referencias a mi Word. Yo simplemente podría cerrar sesión aquí también y otra persona podría usar el Word con su sesión de Redforce y con su propio documento y con sus propias referencias y con su propio todo. Pues esta es la manera que nosotros recomendamos, que usamos, que los invitamos a que exploren o a que se necesitan complementar esta información, nos inviten desde biblioteca a charlar con los chicos, a hacer un taller con ellos sobre este tema, porque es realmente lo más fácil. Todo el mundo quiere ahorrarse tiempo, es que tiempo no hay, pero hagámoslo con la herramienta más adecuada, no sobreeditando con esto, porque esto es perversísimo para la escritura y perversísimo para entender la lógica del estilo. ¿Cierto? Sobre todo porque eso depende del conocimiento humano y pues no somos tan conocedores muchas veces. Entonces un gestor soluciona ese tema y así me saldría esa referencia. ¿Qué va a salir de aquí con esta referencia que también era lo que el profe estaba preguntando? Con estas estructuras. Las referencias, como son tan automatizables, esto yo lo saqué con el gestor, pero esta referencia me la podría haber sacado una base de datos, me la puedo haber sacado Google Académico, me la puedo haber sacado una inteligencia artificial, que en estos días también me dijeron que la inteligencia artificial me podría referenciar. Me lo puede dar incluso el mismo documento, me puede decir, esta es la forma recomendada. Hay muchas formas porque las referencias es algo estándar, entonces no pasa nada. ¿Qué debo verificar yo cuando vea referencias? Que, por ejemplo, los autores humanos ya tengan las iniciales de sus nombres. Eso es diferente en una cita a una referencia. La cita solamente tiene apellidos, ¿no? Ya la referencia tiene iniciales del nombre. Pues apellidos iniciales del nombre, nada de mayúsculas sostenidas, por ejemplo. Eso no se vale así por más que el título haya quedado en mayúsculas sostenidas, te lo voy a dejar así en las referencias, ¿no? Hay que respetar el español, mayúsculas iniciales. ¿Qué otra cosa no se me puede escapar? Que los enlaces realmente funcionen, ¿cierto? Que pueda hacerle clic, pero básicamente un gestor podría ahorrar tiempo y les arma las estructuras. Listo, para que lo tengan en cuenta. Entonces voy a parar aquí para que si tienen dudas o comentarios frente a esto, pues los podamos hacer y ya podamos ir terminando. Bueno, muchas gracias, ¿No? Cristina, por Ok. tan valioso conocimiento real que es algo que tenemos que siempre tener muy presente, que es un proceso que los estudiantes también deben aplicar de manera correcta y pues los docentes como em, facilitadores de este conocimiento pues también deben de conocer. Ya la compañera Lina María Zuleta está compartiendo la asistencia para que por Vale. favor la diligenciemos, para que hagamos parte de esta usabilidad. Recuerden que todas estas capacitaciones lo que buscamos es que generemos mucha más usabilidad a través de nuestro ecosistema, que los estudiantes también lo hagan de una manera con el conocimiento pleno de causa y que además de eso se vea reflejado en estos productos que nos entregan en las aulas virtuales. Entonces, de antemano les agradecemos mucho, Cristina, también por estar aquí con nosotros, por hacer partícipe de este gran evento que queremos compartir con todos nuestros docentes de la rectoría. Y pues si alguien más, por aquí Ana tiene una consulta, estoy verificando los Sí, dale. asistentes. Ana Raquel, por favor, te damos ¿puedes hablar? Muy buenas tardes, muchas gracias por darme, o sea, ha sido una capacitación muy buena, muy productiva. Muchas gracias. Me hace recordar algo que habla de pastel. Yo soy también antioqueña y el pastel, esa palabra pastel es antioqueña. Aquí echan cuco. Bueno, y la segunda es que no me quedó muy claro el cómo se cita cuando es un audiovisual, un video bajado, por ejemplo, de YouTube o algo así. Ok. Bueno, vamos a hacer Gracias. Dios te Dale, bendiga. con gusto. Dale. Listo. Vamos a revisar el documento que tenemos aquí. Si esto fuera, por ejemplo, un audiovisual, realmente si yo fuera a hacer algo copiado y pegado, en otras palabras, sería hacer transcripciones, ¿no? Entonces yo escucharía el audio, escribo
Y eso se convertiría en esto de copiar y pegar, o sea, cumpliría la misma lógica. De hecho, casi siempre que hablamos de audiovisuales, casi siempre estamos hablando de transcripciones. Entonces, yo escribiría, es decir, transcribiría la información que estoy escuchando, aplicaría esto, cuánto fue que yo transcribí, más de 40, menos de 40, y a partir de eso hago lo mismo, ¿no? Suponiendo, vamos a suponer que esto fue lo que nosotros sacamos de el audio, ¿no? O de una entrevista, por ejemplo, que también es usual. Entonces, en este caso, también escojo cualquiera de las dos formas con las que quiero armarla y haría lo mismo. Ah, esto de quién lo transcribí, no sé, de un autor que se llamaba Pérez Urrego, ¿cierto? De algo que publicó en el 2023. ¿Y dónde lo dijo? Ah, antes ahí pongo en el minuto, ¿no? En el minuto 5 con donde empieza la transcripción, con el 0 segundos. Así quedaría o se entendería. Si están hablando, por ejemplo, ya de entrevistas o de asuntos más de técnicas de investigación cualitativa, en esos casos ya habría que revisar, ¿cierto? Si se va a mencionar apellidos o no de los participantes, si les pongo una categoría o una nomenclatura, ¿cierto? Entrevistado 1, entrevistado 2, entrevistado 3, participante 1, 2 y 3, E1, 2 y 3, como ustedes lo acomoden. Y ya en esos casos no se aplicaría estas estructuras porque yo no podría tener acceso como tercera persona, por ejemplo, en la investigación a tomar la transcripción. Entonces no tendría como verificar, ¿cierto? Que eso estaba en el minuto 5 de la grabación, no tendría. Entonces, eso entra como comunicación personal y dentro de la guía de APA hay una hojita donde hay comunicaciones personales que tomo de ahí. Todo lo que yo no pueda acceder como tercero en información, ahí hay comunicación personal. Ah, es que fue una entrevista que hice por correo electrónico o fue una entrevista que hice por WhatsApp o fue efectivamente una transcripción en mi grabadorcita. Ese tema, comunicación personal. Si ya tengo yo acceso a eso audiovisual, a un video de YouTube o una charla TED o un podcast, ese tema yo sí lo puedo trabajar bajo esta lógica. Ah, no, es que era un podcast, entonces, ¿cómo llama el podcast? Una entidad corporativa, es un autor, ¿cierto? Hace el podcast, piensa en grande, listo, piensa en grande, el año que se publicó el podcast, porque siempre va a haber año del audiovisual y el minuto donde empieza. Y así resuelven eso. Listo. Y ya con el gestor, el gestor también tiene la opción de lo audiovisual. Entonces, vea que es mucho más fácil. Pero así más o menos quedaría, ¿vale? Para que lo tengas ahí presente. Eh, creo que no hay más preguntas, ¿cierto? Creo que lo Por aquí, último. Bueno, sí, dime. por aquí tenemos a Berta. Berta, Ujú. ¿tienes alguna consulta, por Sí, favor? sí, 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 señor. dime. Buenas tardes. Hola. En el caso de las imágenes, ¿la referencia se le debe colocar o el título se le debe colocar en la parte superior o inferior o no importa? Ok, vale. Entonces ahí me das oportunidad para hablar sobre el formato. Dentro de la guía de APA, por eso les digo que es esencial, tengan a la mano, en el formato del documento, entonces hay un apartadito sobre el tipo, por ejemplo, de letras, tamaños, interlineados, que esto lo seguimos tal cual para todos los documentos tipo texto. El estándar es Calibri 11 o Arial 11 o Lúcida. Time New Roman solo se usa para lo impreso, para lo que se va a entregar en físico. La probabilidad de que usted recoja cosas en físico es nula. Entonces usted no debería estar revisando y aceptando documentos que estén en Time New Roman, Georgia. No. Si le sirve, o los chicos también funcionan mucho así de la instrucción, entonces ponga la instrucción. O va a Calibri, Arial o Lúcida, o escoja cualquiera de las tres. Que me entreguen todo Calibri 11, por ejemplo. Porque cuando los estudiantes nos preguntan, nosotros siempre decimos, ¿su profe le dijo el tipo de letra? Ah, no, escoja Calibri 11. Ah, sí, me dijo que Arial, listo, entonces use Arial. Puede cualquiera de las tres. No se vale Time New Roman ni Georgia porque eso es solo para lo impreso. Eso es un cambio de la edición 6 a la 7. En la 6 todos entregaban Time New Roman. En la 7 ya hay una variedad de fuentes. Listo. Alineado a la izquierda, el interlineado sigue siendo doble. La sangría de todos los párrafos es de 1,27 centímetros y las márgenes en general, ¿cierto? 2,54 todos los lados. También hay un ejemplo de portada
Ojo con las portadas, no hay logos institucionales, no hay encabezados dentro de esas portadas, porque eso no sale a nombre de la institución. Solo los documentos tipo trabajo de grado, que aquí está la plantilla, tienen logos, porque es un documento muy especial. O algunos documentos de práctica, que sé que en algunos programas tienen unas plantillas específicas, eso se puede ir con logo institucional. De resto, no tiene que haber nada con logos de un minuto, ni chiquitos, ni grandes, ni ubicados en ningún lado, ni en presentaciones, infografías, líneas del tiempo, cosas gráficas, nada. ¿Listo? Luego hay un tema con los niveles de título, que eso es una configuración que se puede hacer en Word para que también me vayan saliendo. Aquí solo me dicen cómo se ven. Niveles 1, títulos principales, van centrados en negrita, ¿cierto? Los subtítulos, que son los niveles 2, alineado a la izquierda en negrita. Me dice cómo se ven. Y luego viene lo que dice la profe, las tablas y las figuras. Y hay un orden específico también para poder presentarlas. Entonces, las tablas o las figuras tienen primero este rótulo, que se le conoce un rótulo. Tabla 1, tabla 2, tabla 3, figura 1, figura 2, figura 3, siempre en negrita y va primero. Y debajo de ese rótulo, de ese número, yo lo que hago es poner el nombre de esa tabla o el nombre de esa figura. No van al ladito, es el rótulo, luego el título, ¿cierto? Y luego viene la tabla o viene la figura propiamente. Si son tablas, solo líneas horizontales. No hay líneas verticales, no se me puede ver como una cuadrícula, solo en líneas horizontales. Esa es la forma de presentación en el estilo APA 7. Y las figuras pueden, eso sí, llevar muchos tipos de figuras, porque todo lo que no es una tabla es una figura en APA, ¿cierto? Ahí pueden ir las fotografías, los diagramas, las barras, las tortas, todo eso es una figura dentro de APA, no son gráficos, son figuras dentro de APA. Y la invitación también es a que usen colores pasteles, que usen o escalas de colores, ¿cierto? Todas son grises o todas son negras o todas son azules o todas son blancas, no sé, el color que ustedes elijan, o pasteles. ¿Cierto? También, nada de colores muy llamativos, nada de fluorescentes, nada de rojos, amarillos, muy fluorescentes, porque pues esto entorpece la lectura y hay que preferir es que se lea realmente la información. Y debajo de esa figura o de esa tabla, debajito es que se pone la referencia. ¿Listo? Y también tienen enlazaditos para más tablas y más figuras al sitio web oficial dentro de APA, que también me muestra ejemplos. Entonces, por ejemplo, aquí en figuras, si yo quiero ir a ver más ejemplos, le doy clic, ¿cierto? Encuentra más información y me lleva al sitio web oficial. Entonces, tienen también una muestra, míralo aquí. El sitio web oficial me muestra cómo se ven. Vea los ejemplos, entonces siempre el rótulo, después está el título, luego viene la tabla, perdón, viene la figura, sea la que sea la figura, y después va una nota o va una referencia. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de referencia, ¿no? Esta, por ejemplo. Como esto es un lenguaje muy técnico, se puede traducir a español y así yo puedo saber qué es lo que tengo que poner ahí. Entonces me dicen adaptado de, cuando yo hago algún tipo de modificación ligera en el texto, adaptado de, me muestra el título, de dónde sacaron esa información, por quién, el autor, el año y entre paréntesis un enlacecito, ¿cierto? ¿Dónde lo sacaron? Esta estructura es la que se usa como referencia. Por ejemplo, aquí ya es un ejemplo real, ¿cierto? Una muestra de la figura o la tabla. Entonces, así se hace. La invitación es a que con la guía puedan ir haciendo el modelito tal cual. O sea, no hay que hacerle nada más a cómo demuestra el ejemplito. Y es más fácil hacerlo, ¿vale? Por eso ahí está como el formato. No sé si hay otra Cristina, pregunta, duda. sí, Sí. por aquí hay un profe, Alberto Cuartas, no sé si ya se aclaró la duda o tiene una nueva. Sí, es más bien si me puede recordar cómo integro el gestor bibliográfico a mi documento. Es que en ese momento, pues por aquí me distrajeron y no vi cómo se integraba para trabajar con él cuando estoy haciendo esa consulta, ese trabajo. Ok. Profe, pues yo lo invito, no sé si de pronto Cristina me dice, tienes tiempo rápidamente, pero también lo invito, profe, que este video va a quedar disponible en el canal de YouTube, lo vamos a compartir en el canal de Engage, que últimamente han recibido muchas notificaciones de nuestro canal de Engage, que es Campus Virtual. Y entonces, pues la idea es que ustedes puedan repasarlo y verlo en estos sitios, pero pues igual, Cristina, no sé si compactamente puedes Sí, cuadrarlos con brevemente. ellos. Ujú.
para que Muchas lo encuentre gracias. al menos. Dale. Lo puedes encontrar, profe, en el apartado de inicio o en el apartado de insertar de tu Word. En los complementos, por ahí lo buscas y él ya se te va a instalar, luce así y ya por ahí lo puedes usar. Si lo vas a usar dentro de Word o si no, en línea completamente lo trabajas y simplemente copias y pegas al texto. Listo. Perfecto, Cristina, muchas Listo, muchas gracias. gracias. Dale. Nuevamente a todos los docentes que participaron, muchas gracias. Sabemos que esto es un tema que es de mucho bagaje, que puede Pues ampliar muchas preguntas, más muchas cosas. cosas. Sí. Entonces queremos que ustedes, por favor, lo aprovechen. Va a quedar el video. Le agradecemos a Cristina nuevamente. Voy a parar la grabación. Y nuevamente, entonces,